Imagina que es de noche y te encuentras en una pequeña ciudad soviética. En la distancia, la torre de refrigeración de una planta nuclear lanza columnas de vapor al cielo. El aire es frío y todo parece tranquilo. Pero, de repente, una explosión sacude el suelo. Las ventanas de las casas estallan y una luz azulada ilumina el cielo como si fuera de día. Lo que acaba de ocurrir cambiará la historia para siempre. Esta es la historia de Chernobyl, el peor desastre nuclear en la historia de la humanidad. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Cada semana exploramos los rincones más oscuros y fascinantes del misterio, desde lo paranormal hasta las conspiraciones más inquietantes. Prepárate para un viaje hacia lo desconocido, abre tu mente y únete a esta Sociedad de lo Insólito. Y bueno, estamos en una sesión más. Me acompaña mi amigo Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, amigo. Ya inquieto por conocer la narración del día de hoy. A ver qué nos traes. Perfecto. Y bueno, soy Marlon. Y insólitos, hoy traemos un tema sumamente interesante y también muy trágico y triste. ¿Sí? Hoy hablaremos de un desastre que puso en jaque a un país que incluso dejó de existir a consecuencia de esto, entre otros factores, claro. Ok. Me refiero a la Unión Soviética, Bien. un país que todavía en los 90s existía. Y este fenómeno, o más bien esta tragedia humana, dejó cicatrices en el mundo. Sí. Una explosión nuclear en el reactor 4 de la planta nuclear de Chernobyl. Bien. En 1986. Sí, claro. Hoy vamos a tratar ese tema, vamos a hablar de los antecedentes, vamos a hablar del acontecimiento en sí. Bien. Y vamos a tratar las consecuencias y el impacto que tuvo todo esto en la vida y en la cultura. Bien, vamos. Ese es el tema de hoy, insólitos, así que quédense con nosotros porque les va a interesar mucho esta narrativa. Ok. Y bueno, vamos a también a hablar de algunas influencias que ha tenido en el cine, en otras industrias series, del entretenimiento. Así que acompáñenos en esta sesión. Bueno, Guiño, ¿has oído de esta famosa historia de Chernobyl? Claro que sí, amigo. Digo, de entrada, fue en abril 1986, año de mi nacimiento. Lo tengo muy presente. De hecho, en algún momento, cuando estudiaba en la universidad, pensaba yo que la radiación en 1986, yo nací en noviembre, casi 8 meses después de la explosión. Yo tenía como que dudas de que si esa radiación había afectado a todo el mundo y quizás los niños que nacían en ese año tenían algún problema. Claro. ¿No? Que sí, bueno, específicamente que sí iban a desarrollar células cancerígenas, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la radiación. Sí. Sí, son las nociones que tengo. Más adelante vamos a ir desarrollando un poco más. Sí, efectivamente, ese año fue crucial. Sí. Fue un escándalo mundial, porque primero no se dio a conocer el problema en un inicio, sino que se estuvo como resguardando, como manteniendo en secreto hasta que ya era incontenible. Ajá. El problema. Empezaron a rastrear cosas, otros países, y tuvieron que dar declaraciones. Así que, amigos, voy a empezar primero con narrarles el origen de todo esto. ¿Cómo empezó este problema de Chernobyl, de la catástrofe nuclear? Bueno, para ello tenemos que irnos a lo que actualmente es Ucrania. En aquel entonces era todavía la Unión Soviética. El día de hoy ya es un país, se independizó. Es un país con muchos problemas al día de hoy, que está en guerra. Nos referimos, como les comentaba, a Ucrania. Sí. En esa región de Ucrania existía, en aquel entonces, cuando todavía era parte de la Unión Soviética, una ciudad llamada Pripyat, conocida popularmente como la ciudad del átomo. Y te preguntarás por qué le dicen la ciudad del átomo. Se oye muy... Sí, se oye muy futurista, Einstein, ¿no? Muy científico. Sí. Bueno, te voy a contar cómo se fundó esa ciudad porque es sumamente interesante. Bien. Pripyat fue fundada en 1970, específicamente para albergar a los trabajadores de la central nuclear y a sus familias. Okay. Era un paradigma esta ciudad en la Unión Soviética. Querían, a través de ella, demostrar cómo sería el socialismo del futuro. Bien. Era una ciudad ejemplar y fue diseñada con ese objeto. O sea,
mostrarle al mundo la capacidad que tenía la Unión Soviética para crear una ciudad futurística de vanguardia usando energía nuclear. Fue diseñada para ese fin. Entonces, como te comentaba, fue creada con estos ideales desde cero. Fue bien planificada bajo los ideales socialistas y ofrecía a sus 49,000 habitantes, que no son poquitos, un nivel de vida que era muy superior a la media soviética. Y querían que fuera el ejemplo mundial. Acuérdate que en aquellos años seguía todavía la Guerra Fría, seguía la pelea entre el socialismo y el capitalismo, representados respectivamente por la Unión Soviética de un lado y por Estados Unidos del otro. Entonces era una pelea de ideologías económicas, de sistemas financieros, políticos y de filosofías incluso, porque pues unos parten del capitalismo y otro del socialismo, y el socialismo que Karl Marx fundó a través de sus obras. Entonces era importante la ciudad, estaba bien planificada, no era un capricho, no era una ciudad hecha así a pintaba que borrador. todo iba a ir bien. Pintaba que todo iba a ir bien. Y fue creada justamente con la intención de construir, como te comentaba, una planta nuclear en ella. Ok. La ciudad tenía amplias avenidas, 15 escuelas primarias, un hospital muy moderno, hoteles, cines, un palacio de cultura llamado Energic y el emblemático parque de elecciones que jamás llegó a inaugurarse. Todo esto formaba parte de una urbe que presumía de tener una población joven. De hecho, la más joven de toda la Unión Soviética. Bien. Una ciudad hecha por jóvenes para jóvenes. Bien. La edad media rondaba los 26 años. Gente muy joven. Sí, la verdad, joven. Y pues eran gente, obviamente, con estos ideales. La mayoría eran jóvenes científicos, jóvenes con carreras científicas, de físicos, técnicos, ingenieros. Gente muy preparada para ese entonces. Los apartamentos estaban estandarizados, pero disponían de las comodidades que requería para que ellos estuvieran viviendo muy cómodos, muy plenos. Las tiendas de esa ciudad eran las mejor abastecidas de toda la Unión Soviética. O sea, cuando era conocido que en muchas ciudades soviéticas la carencia pregonaba, en esta ciudad de Pripyat era lo contrario. Querían mostrar al mundo que tenían lo mejor. Los salarios de los trabajadores, por otro lado, superaban significativamente la media nacional. A las otras zonas. A las otras zonas de todo el país. Y basta decir que la Unión Soviética era un país gigantesco. Rusia actualmente es el país más grande del mundo, pero en aquel entonces era mucho más, y no era Rusia, obviamente era la Unión Soviética. Era un coloso en tamaño. Así que imagínate qué tendría que tener esa ciudad para que albergara el salario más elevado de un país tan gigantesco. Sobresaliente, ¿no te parece? Sí, me parece demasiado sobresaliente, pero claro, pues trataban de impulsar a todos los jóvenes para que se dedicaran a carreras buenas, que de alguna otra forma llegaran a curtir en ellos la carrera científica, alguna carrera de químicos, biólogos. Querían hacer una excelencia. Claro. Creo que ese sistema ya se ha tratado también de realizar en algún momento en Estados Unidos para con los atletas. Los mejores atletas que existen en el mundo son los chinos y los estadounidenses. Pero porque la nación impulsa esos proyectos para que ellos, terminando su vida deportiva, sean asalariados todavía, pertenezcan a las mejores universidades, viven plenamente. ¿Tú crees que, por ejemplo, Michael Phelps tiene algún problema financiero ahorita? Cuando es uno de los mejores medallistas. O sea, la nación impulsa también ese tipo de carreras. Y no dudo que la Unión Soviética implantara los mejores salarios, las mejores formas de vivir, de comodidad, de alimentación, para que esas personas se desarrollaran en un ambiente próspero, un ambiente de confort, para que pudieran desarrollar bien su trabajo. Sí, especialmente aquí el punto toral es que querían mostrar al mundo lo que era una ciudad de vanguardia. De élite. Ese es el punto central de todo. Los salarios pues tenían que ir acordes a lo que tendría que ser una ciudad de vanguardia. O sea, no era tanto la población, sino mostrar al mundo lo que era la ciudad de Pripyat como ejemplo de la ciudad del futuro. Oye, está interesante que el parque se iba a llamar Energy. ¿O cómo? Energy. O sea, todo tenía relación con la ciencia y el átomo, la química y todo, ¿no? Exactamente, la física y todo esto. Pues bien, esta ciudad, como te comentaba, era una ciudad de la que se esperaba mucho. El futuro brillaba en esta ciudad del átomo. Era un símbolo del progreso, de la tecnología soviética y el escaparate perfecto
de la utopía comunista materializada. Es decir, el ejemplo de, miren, esto es lo que el comunismo puede crear. Bien. Y claro, la ciudad era bonita. Parecía que se podía cumplir el sueño comunista. Sí. Pero esto se aguardaba algunos problemas que más adelante tuvieron que estallar y generaron un caos y una tragedia bastante grande. Por ello, ahorita te voy a contar el origen de toda esta catástrofe. Bien. Porque ya te hablé de la ciudad. Sí. Y pues hasta ahorita todo parece perfecto, miel sobre hojuelas. Es una ciudad hermosa, de vanguardia, con población joven, con buenos salarios, con tecnología que para ese entonces era muy avanzada y con un futuro muy brillante, aparentemente. Prometedor. En esta ciudad estaba construida la central nuclear, que fue justamente para lo que se hizo la ciudad, para construir esta central. La central se llamaba Vladimir Ilich Lenin, el famoso fundador de la Unión Soviética, del partido bolchevique, que llevó al golpe de Estado, que evidentemente en algún momento histórico se derrocó a los zares de Rusia y se implantó el régimen bolchevique, que estaba dirigido por ese señor, por Vladimir Ilich Lenin, el padre del socialismo soviético. Y en su honor, evidentemente, le pusieron a la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin. Pero era mejor conocida mundialmente como Chernobyl. Creo que es el nombre que todo el mundo recuerda. Sí, el otro comercial. No es muy representativo de esa planta nuclear. Bueno, Chernobyl era el epicentro alrededor del cual orbitaba esta ciudad modelo. Sí. No estaba destinada a convertirse en un sinónimo de desastre, sino todo lo contrario. Querían que fuera el ejemplo, como te comentaba. La central se empezó a construir aproximadamente en 1970, en esos meses de ese año. Bien. Y estaba ubicada la central a 130 kilómetros de Kiev, que actualmente es la capital de Ucrania. Representaba el orgullo de la ingeniería soviética. Tenía 4 reactores RBMK-1000 que eran moderados por grafito y refrigerados por agua, con una potencia de 1000 megavatios cada uno. Un diseño económico, pero que, como se demostraría más adelante, tenía defectos cruciales que el régimen político, esto es, el partido, ocultó. O sea, ¿qué pasó? Querían mostrarle al mundo cómo tenían la vanguardia en la energía nuclear, cómo podían crear una ciudad modelo que utilizara energía nuclear, que para ese entonces se consideraba la energía más limpia del mundo, y cómo podían ser un ejemplo mundial de esto. Tal vez las prisas, tal vez las logísticas políticas hicieron que se escatimaran algunos recursos para poder construir lo más pronto posible esta planta nuclear, y eso fue gravísimo. Y no con los mejores elementos o lo que no con los mejores elementos o con la mejor construcción o planificación. ¿Cuál es el problema de estos reactores que te comentaba? Reactores estamos hablando de reactores que son estas construcciones que son como, ¿sabes? Como cuál, como los de el reactor que tienen los Simpson. ¿Ese es un reactor? ¿O en sí se le llama la planta y tenía 4 reactores que son? Porque a mí me genera duda mucho lo de qué es el reactor como tal. O reactor es el aparato que está dentro. Mira, eso que tú dices, que es como como una especie de cilíndrica, pero forma de volcán. Ándale, esa. Como eso no es el reactor. Ese no es el reactor. Es una construcción que se hace para liberar el vapor que utilizan los reactores. Únicamente para el reactor va adentro. Sí, el reactor de hecho está muy profundo. De hecho, los reactores en realidad están sumergidos en agua. En unas como albercas gigantescas, pero muy profundas, porque deben estar sumergidos a una profundidad de más o menos por lo menos 7 metros de profundidad bajo el agua. Esa agua es especial tratada para contener al reactor. Ese es buen dato. Produce un calor bestial, por lo que debe estar refrigerado. Bien. Y la forma en que se refrigera es sumergido en agua. En agua, que es una especie de alberca, te comento. Entonces, lo que tú ves que en las películas o en los Simpsons, en realidad no es el reactor, sino es como la chimenea del reactor, a través de la cual se libera el vapor de agua ya procesado. Entonces,
Sí, la gente ubica. Sí, es a la planta imagen más nuclear, emblemática, ¿no? Pero en realidad el reactor no es ese, sino que está hundido. Vale. bajo la Buen superficie, dato, buen dato. en una especie de alberca, te digo, o poza de agua especial. Ok, bien. El problema de este reactor, Hugo, Ok. era derivado de su coeficiente de vacío positivo. En determinadas condiciones, especialmente a baja potencia, el reactor podía volverse inestable. Ujú. Peor todavía, el sistema de parada de emergencia, que era el botón AZ5, tenía un defecto de diseño catastrófico. Las barras del control, que tenían puntas de grafito, provocaban un breve aumento de la potencia antes de detener la reacción. Versus. Esto es, tú apretabas ese botón y durante unos instantes la potencia del reactor se incrementaba, da de cuenta que le metía turbo, Sí. para después apagarse. O sea, Ajá. es raro, ¿no? Tú apagas algo y imaginémonos un ventilador. Claro. Tú apagas tu ventilador y al darle a apagar, antes de que se apague por completo, el ventilador empieza a correr a lo máximo. Sí, ¿no? sí. O sea, como si estuvieras en el nivel 1 más lento, lo Exacto. apagas, sube al 3 y vuelve a apagar. Está Exactamente. extraño. O sea, no es inmediatamente que se apague. Ujú. Del 1 pum pasa al 0, sino que subía a nivel 3 y bajaba. No, pues sí está muy, muy extraño ese sistema que hicieron. Muy extraño. Estos defectos eran conocidos por algunos científicos, pero la información se mantenía en secreto. Bien. O sea, no querían mostrar debilidades por cuestiones políticas. Sí. No querían mostrarle al mundo estos hierros, es decir, deficiencias, que pues los pudieran poner como en duda, ¿no? De la vanguardia tecnológica soviética. Por tanto, prefirieron ocultarlo. Y los operadores de la central desconocían muchas de estas características peligrosas. No es lo mismo quienes construyeron la central nuclear, los científicos que la habían ideado, Sí. a los meros operadores más mecánicos, más técnicos, que ya simplemente se encargaban de darle mantenimiento, de hacerla funcionar. Esa era la cuestión. Entonces, Ok. derivado de todo esto, un día, una cierta noche muy fatídica, decidieron hacer una prueba. El 25 de abril de 1986, Sí, 86. el reactor número 4 de Chernobyl debía someterse a esta prueba de seguridad. Irónicamente, la prueba de seguridad sería todo lo contrario, sería una prueba de inseguridad Bien. catastrófica. Con esta prueba se pretendía probar si, en el caso de pérdida de la potencia externa, las turbinas en desaceleración podrían generar suficiente electricidad para mantener las bombas de refrigeración funcionando hasta que los generadores diésel de emergencia arrancaran. Es decir, pretendían probar si ante una interrupción del suministro eléctrico, las turbinas apagándose poco a poquito como un ventilador, te digo, Sí. que la das a apagar y ¿qué hace? Pues empieza a girar cada vez más lento. Sí. Si esos giros derivados de la interrupción de la energía eléctrica eran suficientes, por así que la energía cinética de las turbinas, Ujú. para seguir alimentando el sistema de refrigeración. Es una idea un poco rara, ¿no? Pero Sí. era la idea que ellos tenían, de probar, experimentando, si esto era viable o no lo era. Sí. Esta prueba se debía realizar antes de un mantenimiento programado y ya se había intentado anteriormente sin éxito. O sea, estaban empecinados en demostrar que se podía. Esa era la idea. Entonces, la prueba estaba prevista para esa tarde del 25 de abril. El equipo diurno, mejor preparado, Sí. realizaría los preparativos, reduciendo la potencia del reactor gradualmente. Sin embargo, una central eléctrica en Ucrania había sufrido un fallo y la red eléctrica nacional solicitó que Chernobyl mantuviera su producción, por lo que la prueba se retrasó. Y ya a las 23:04, cuando por fin se autorizó continuar con la preparación, el turno ya había cambiado. Es decir, el equipo diurno, que como te platicaba, Que era era el más- mejor el preparado, mejor, eran ajá. como que los cracks, Sí. no podían Ya había estar. salido del. Y la del- responsabilidad caía En los siguientes. sobre los operadores menos experimentados y un supervisor con tintes de autoritario. De hecho, se le conocía y se rumoraba que era un tipo muy inflexible, un tipo egocéntrico, Tiránico. Ujú. Sí, efectivamente, una persona que podría catalogarse como un tirano, Ujú. el típico jefe tóxico de las Sí. oficinas, ¿no? Sí, Imagínate sí, a alguien al más tóxico que bueno, ese era Sí. esa persona llamada Anatoly Dyatlov, Ok. que como te decía, tenía fama de inflexible
y que despreciaba bastante a las personas inferiores en rango que cuestionaban sus órdenes. O sea, lo que él decía tenía que hacerse. No había lugar a decir, oiga, pero si esto pasa tal cosa, no podías cuestionarle. Entonces, esa noche, entre el 25 y 26 de abril, a las 23:04 del 25 de abril, comienza la reducción de la potencia del reactor número 4. El operador Leonid Tuponov, de 25 años y con menos de 3 meses en el puesto, supervisaba el proceso bajo la mirada exigente de Dyatlov. Sí. O sea, lo tenía ahí parado, imagínatelo. Sí, no manches, cabrón. O sea, tener ahí al jefazo. Al ladito. Revisándote con la mirada, pues, inquisidora y, pues, la presión y el estrés, ¿no?, que te ha de generar. Sí, no manches. Bueno, así trabajaba ese señor, ya te verás una idea. A las 12, o sea, a las 00 horas con 28 minutos del 26 de abril, un error en el control lleva la potencia del reactor no al 25% previsto, sino a un peligroso 1%. A esta potencia, el xenón 135, que es un producto de la fisión que absorbe neutrones, comienza a acumularse rápidamente en el núcleo, envenenándolo. Ya suena mal. Si no, ya. ¿A qué te suena todo esto? Pues de que ya va a haber un desmadre por muchos, ¿cómo se llaman? Los elementos químicos que ya se están Partículas vinculando. Nucleares, radioactivas. Sí. La decisión lógica, Hugo, habría sido abortar la prueba, ¿no? O sea, oye, está este cagadero, no me voy a arriesgar. Claro. Mejor abortamos y otro día se hará. Bueno, pues no pasó eso. En realidad, se hizo lo contrario. Y el reactor envenenado por xenón, que estaba ya inestable y era difícil de controlar, no fue obstáculo para que Dyatlov, que te decía era el jefe, insistiera en continuar. O sea, el tipo necio dijo, no, vamos a continuar. Aunque está esto caliente y aquí ya me marca estas alertas. Sí, combinación de elementos. Vamos a seguir. Y para compensar el envenenamiento del reactor, Tuponov, siguiendo las órdenes de su jefe, extrajo casi todas las barras de control, violando flagrantemente los protocolos de seguridad que establecían un mínimo de 30 barras insertadas. Solo quedaron de 6 a 8 barras. ¿A qué me refiero con las barras? Bueno, las barras son unas barras de un material, de unos minerales que se insertan en el reactor, que básicamente tienen como objeto lograr que se enfríe. Son como, haz de cuenta, como radiadores, ¿no? Ok. Esas barras tienen varias finalidades, pero entre ellas permiten que el reactor vaya enfriándose. Y también tienen material radioactivo adentro. Y las barras también tienen otra función, que es darle energía, porque tienen elementos químicos. O sea, son para como, dar energía. Digamos lo que son parecidas a baterías. Están llenas de material. O sea, como si fusionaras un radiador de carro con una batería. Sí, las barras tenían un diseño, son barras, o sea, son largas, porque la forma cilíndrica permite disipar el calor. Bien. Por eso los radiadores tienen así, pues son largos, y casi todas las cosas que tienen para enfriarse las hacen de manera cilíndrica. No sé si te has fijado. Sí. Porque las formas cilíndricas tienen una función muy eficaz para disipar calor. De hecho, existen dentro de las PC Gaming. Ajá, ¿no? Hay unas que son así, que son cilíndricas, para que se llama el enfriador, ¿no? Del CPU, ¿no? De la tarjeta. Exacto. Entonces, esa era una de las funciones, pero la otra era que estaban rellenas esas barras de material que alimentaba al reactor. Entonces tenía ahí muchos elementos químicos densos, radioactivos, que hacían funcionar toda esta maquinaria. Entonces, ¿cuántas se quemaron? ¿Cuántas quedaron, perdón? Quedaron entre 6 y 8 de 30 barras insertadas, que como mínimo exigía el protocolo. O sea, una locura. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de ese señor? Sí. Yo dudo mucho de su conocimiento. Sí, aparte, un dato que es muy presente en el accidente de Chernobyl es que fue por error humano. Claro, o sea, una catástrofe humana, sí, mucha gente derivada de deficiencias. Exactamente. Que se fueron combinando entre sí. Exacto. Como la actitud de esta persona, ¿no? Del jefe. Efectivamente. A la 1:03 de la madrugada, el equipo consiguió estabilizar el reactor a aproximadamente el 7% de su potencia, aunque seguía muy por debajo del 25 mínimo que recomendaba la prueba. Sí. Pero bueno, derivado de esto, Dyatlov ordenó seguir adelante. O sea, él vio que se recuperaba el sistema y dijo, pues creo que todo va funcionando bien. Sigamos. Pero estaba muy lejos del estándar. No es lo mismo 7% a 25%, de hecho está muy lejos. Sí. A la 1:23 comienza oficialmente la prueba.
Los parámetros del reactor están en valores prohibidos por las regulaciones y los estándares. Baja potencia, flujo de agua reducido, casi todas las barras de control extraídas y el coeficiente vacío positivo que hacía el reactor, pues derivaba en que este estuviera extremadamente inestable en esas condiciones. Todo parecía ya no funcionar bien y creo que cualquier persona con un poquito de criterio diría esto deberíamos pausarlo, deberíamos cancelar la prueba. Sí. Pero contra todo pronóstico y contra toda lógica, continuaron. No, y además, o sea, también un poco de miedo, porque no estás manejando elementos. Un coche, una bicicleta, exactamente, una moto. O sea, está a tu cargo diversos elementos químicos que sabes la catástrofe que pueden causar como para no parar, ¿no? Así es. Cierto. Y bueno, a la 1 de la madrugada con 23 minutos y 40 segundos, tras observar fluctuaciones en los parámetros, es decir, que subían y bajaban, el ingeniero jefe Alexander Akimov pulsa el botón AZ5 de que te había platicado, que tenía defectos de fabricación, para la parada de emergencia. Las barras de control comienzan a descender, pero sus puntas de grafito, al entrar en el núcleo, provocan un aumento momentáneo de la reacción precisamente en la parte inferior del reactor, ya inestable para ese momento. Ok. A la 1:23, con 44 segundos de la madrugada, la potencia del reactor aumenta exponencialmente. Que se sabía que iba a subir, ¿no? O sea, según cuando apretaban este botón que tenía granito. Exacto, grafito. Grafito, perdón. Sabía que iba a haber un aumento. Sí. Eso hasta ahí íbamos. Porque era un defecto de fabricación. Exactamente. Pero sí se sabía, ¿no? Eso ya lo tenían. Todavía iba normal. O sea, dentro de la normal. Dentro de la lógica de esa persona, sí. Ajá. Multiplicándose esa energía o la potencia por 100 en fracciones de segundos. De 1 a 100, imagínate. En segundos, subir así es una locura. Sí. La temperatura del combustible nuclear superó los 2000 grados centígrados. ¿Te imaginas? No, pues. Imagínense cómo se sentirá 2000 grados centígrados. Si ya 100 grados, pues le echas algo, 100 grados, algo a hirviendo y es un calor bestial. Ahora imagínate algo que está a una temperatura de 2000 grados. Es inconcebible. Exactamente. Esto provoca que las pastillas del combustible se fracturen. Como te comentaba, estas barras tenían adentro material y ese material eran como unas pastillas. O sea, haz de cuenta, imagínate un cilindro que le vas poniendo pastillas sobre pastillas sobre pastillas, y como un paquete de chicles, ¿no? Que le pones así. O lo de los mentos. O los mentos. Ajá. Entonces cada pastilla era material de elementos químicos con potencia radioactiva, potencia nuclear. Sí. Se fracturan. O sea, ya estaban rotas las barras que habían quedado ahí. Y a la 1:23 con 45 segundos se da la primera explosión. La presión del vapor rompe los canales de combustible y los tubos de presión. El agua sobrecalentada se convierte instantáneamente, Hugo, en vapor, generando una explosión que levanta la tapa superior del reactor, que no pesaba poco, pesaba 1000 toneladas. La tapa del reactor pesaba 1000 toneladas. Imagínate la potencia de la explosión y del vapor para reventar una tapa de 1000 toneladas que tenía ese reactor. Fuerte. Es una brutalidad. Imagínate 1000 toneladas de pesos. No me imagino, o sea, es un peso gigantesco. A la 1 de la madrugada con 23 minutos y 48 segundos se da la segunda explosión. Posiblemente por la acumulación de hidrógeno o una explosión de vapor más potente. Esta destruye completamente el núcleo del reactor y parte del edificio. Fragmentos de combustible nuclear y grafito incandescente salen disparados, provocando incendios en el tejado del reactor, o sea, en la parte superior. Y parte del reactor, del edificio, de las instalaciones, ya se había despedazado, se explotó. Una brutalidad. El núcleo del reactor, ahora expuesto, libera radiación directamente a la atmósfera, ¿te imaginas? Sí. Y el grafito comienza a arder, porque el grafito es un material muy explosivo, inflamable, ¿no? ¿Sí? Elevando columnas de humo radioactivo. Humo que ya... Que pues una cosa es el humo del fuego, de como quemas una rama o algo, y otra cosa es quemar material radioactivo. Ese humo se esparce por el aire lo transporta. Sí. Era una locura. No, el tamaño de contaminación. Exactamente. El tamaño de contaminación que generó esa explosión. Exactamente.
Era una cosa tremenda y que creo que escapa a la lógica de muchas personas. Imagínate tanta contaminación radioactiva que se pudo respirar, que se pudo transportar, se pudo mover a otros países. Es increíble. Y además la hora en que sucede eso. Sí, pues en la madrugada mucha gente estaba durmiendo, estaban descansando y pues los únicos despiertos eran los trabajadores del reactor. Sí. ¿Qué pasó? Pues hubo una respuesta para la seguridad. A la 1:25 de la madrugada, en la sala de control, Akimov se negó a creer lo sucedido. Ahora sí. Los instrumentos deben estar averiados, dijo él. O sea, aún se negaba a pensar que había existido una explosión y creyó que más bien los instrumentos de operaciones, los botoncitos, los paneles, se habían dañado y que estaban dando lecturas erradas. O sea, aún no entraba en su mente la idea de que el reactor hubiera explotado. A pesar de que escucharon una explosión, a pesar de que vieron que todo se fue al carajo, pensaron que era un error. Como la negación, que es un fenómeno muy común en cosas así. Cuando ya suceden ese tipo de cosas. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Dyatlov, que era el jefe, ordena que se siga inyectando agua al reactor, creyendo que el núcleo seguía intacto, cuando el núcleo ya no existía. Ya se había reventado. Entonces dice, bueno, sigan inyectándole agua al reactor para enfriarlo, pero ya no había un reactor, ya se había despedazado. Estaban echando el agua nada más a lo tonto, por así decirlo. A la 1:30 de la madrugada se activa la alarma de los bomberos de Pripyat. Vasily Ignatenko y sus compañeros, que eran bomberos, responden a lo que les dicen que es un simple incendio convencional en la central nuclear. No les dijeron que era peligroso, que había radioactividad, que tenían que ir con trajes especiales. Nada. Les dijeron es un incendio en la central, vayan y apáguenlo. El trabajo común de un bombero, ¿no? Ellos no distinguieron nada raro. Por lo que llegaron sin equipo de protección radiológica. O sea, llegaron con sus trajes de bombero con los típicos, ¿no? Que todo el mundo ubica al bombero, que es como una gabardina como de tipo plástica. Cascos, las botas. Todo normal. Vladimir Pravik, jefe de bomberos de la central, es uno de los primeros en llegar al reactor y observar el cráter humeante. Comprende que se enfrentan a algo fuera de lo común, pero desconoce la magnitud real del problema. No, pues es que tampoco él es químico. Exactamente. O sea, él llega y intenta buscar un incendio, intenta buscar... Sí, y llega con su manguerita y pues echarle agua. Como... Sí, o con extintores o químicos para poder apagar algo, pero no la magnitud. Pero a ver, entonces, recapitulando esta parte, Marlon, la explosión como tal, es que fíjate que yo en algún momento leí que el nivel de contaminación era equiparable a 500 bombas nucleares como las de Hiroshima. Hablamos de contaminación radioactiva. Pero no como tal explosivas, ¿no? Porque si me dices que cuando ya viene la llamada a emergencias a los bomberos, quiere decir que todavía hay gente que está viva, que todavía después de la explosión sigue viva. Es lo que quiero entender. Entonces, estamos hablando que son 500 veces la contaminación radioactiva de una bomba nuclear, pero no como tal de manera explosiva. O sea, así es. No explotó. No fue una bomba. Exactamente. No fue una bomba. No, pero en contaminación sí sabemos todo lo que causa. De hecho, fue mayor. Sí. Porque las bombas no están diseñadas. O sea, sí contaminan con elementos radioactivos, pero su diseño no está para eso, para liberar salvo que sean bombas. Hay unas bombas que son especiales. Creo que es la bomba de uranio, bomba de... Plutonio. No me acuerdo. Hay una bomba. No, es otra bomba. La de hidrógeno es la bomba H, que es la más potente que existe. Pero no es la bomba de hidrógeno. Es la bomba. Es una bomba. Si lo queremos, ahorita que investigamos, pero no es la bomba H, que esa bomba es la más potente. Y está la bomba nuclear, que es la que se explotó en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Después se inventa otra bomba que no está hecha para explotar así y destruir ciudades, sino que está hecha para contaminar, para liberar radioactividad. Es un tipo de bomba que de hecho está prohibida por las convenciones internacionales porque su única finalidad es contaminar de radioactividad una región. Y que esa no sea habitable. Y esa bomba realmente ni siquiera explota como las de las nucleares que se ven, que hemos visto en las películas.
Oye, pero no se supone que lo de Chernobyl realmente no fue una explosión, sino una fisión nuclear, ¿no? Eso. Realmente Es que sí, pasó. sí explotó la central, pero no era una bomba. Exactamente. O sea, no estaba diseñada. Obviamente la bomba lleva otros elementos que hacen que explote y destruya. Okay. Este fue una explosión de lo que vendría siendo el núcleo, un reactor, que no es una bomba. Bien. O sea, una bomba es distinta. Entonces, se parecería más lo que pasó con la central a estas bombas que te comento, que no recuerdo ahorita el nombre. Que son de elementos químicos que dañan. Están hechas para dañar, liberar radiación en un área correspondiente. Y que pues realmente no explotan tanto. Entonces la central tampoco es que explotara y hiciera una destrucción masiva. Exactamente. Por eso la ciudad de Pripyat pues, no se destruyó por completo. No, de hecho... Fue un incendio en la planta. De hecho, por las eso los bomberos fotografías actuales se ven nada más como olvidada, ¿no? Como abandonada, ¿no? Porque ya no es idónea para vivir. No, si hubiera sido una bomba, esa ciudad desaparece por completo. O sea, no era lo mismo. Bien. Son conceptos distintos. Ok. Pero la contaminación nuclear o radioactividad, ajá, esa sí fue mucho mayor a una simple bomba nuclear. Te digo que lo comparan a 500 bombas de contaminación de lo que causó Hiroshima. Porque no es lo mismo quemar material radioactivo muy poderoso a lo bestia, a explotar una ciudad que el diseño de la bomba, primero, es más pequeña la cantidad de elementos radioactivos que tiene, porque solamente usa la fusión nuclear. Y la otra es quemar combustible radioactivo y que se vaya al aire. O sea, la humadera era pura contaminación radioactiva. Sí. Entonces, evidentemente, los efectos fueron muchísimo más grandes y devastadores que una simple... Ok, aclarado ese punto, entonces... Una simple bomba. Bueno, nada de simple. Una bomba es algo peligrosísimo. Pero me refiero a que no es la misma mecánica entre una cosa y la otra. Y como punto también de aclaración, las que decías que son como chimeneas se llaman torres de enfriamiento. Torres de enfriamiento, ok. Y su función es precisamente ayudar al reactor a que se enfríe. Al igual que las barras estas que menciona de grafito, también lo que hacen es frenar la fisión. Así es. Básicamente se controla pues la fisión nuclear. Y liberan el vapor. Y tienen esa estructura, ¿no? Que es como una cintura, ¿no? Sí, es una chimenea. Se supone que los gases que liberan no son radiactivos, pero sí pueden llegar a ser, o sea, como que los tienen que contener. Sí, los tienen que, vos lo decía que tratados ya, está tratado, pero es vapor de agua. Sí. Porque realmente el reactor, como te platicaba, está sumergido bajo el agua. Bien. Tienen unas como albercas gigantescas. Sí, es que un reactor no crees que es una cosita así. Es no. Pues sí, gigantesca. Pues sí, esas chimeneas son gigantescas, de hecho. Bueno, nada más la tapa del reactor pesaba 1000 toneladas. Sí. Ya te darás una idea. No, y además yo creo que van poniendo elementos como puede ser el H2O para que filtre, pues ya cuando sale de esa chimenea, pues se supone que ya lleva 0,0000% de contaminante, ¿no? Exacto. Ya para filtrar. Exactamente. Y bueno, volviendo a la temática de la dinámica de los bomberos. Como te platicaba, el jefe de los bomberos fue uno de los primeros que llegaron al reactor y observar pues, el cráter. Era un cráter donde estaba el reactor, había un pozo humeante. Explotó todo el material del que estaba compuesto el reactor, el que son elementos químicos radioactivos, pero a lo bruto, pues se habían derretido. Al final son minerales, son metales también. El plutonio y todos estos materiales radioactivos son metales. Entonces con el calor, pues como el acero, como cualquier cosa, como el hierro, se derriten. Estaban ya completamente desintegrados en el suelo y el humo era una cosa de locura. Ese señor, que no era un físico, pero sí era un bombero con experiencia, comprendió que se enfrentaban a algo fuera de lo común, pero realmente, dado su desconocimiento en temas de energía nuclear, de radioactividad, desconocía la magnitud, solamente se hizo la idea de que era un incendio grave. Dijo, oye, pues es que esta planta se incendió, explotó, pues esto no estamos ante un incendio de una casa, es una cuestión más delicada. Como lo habían reportado, ¿no? Esto no es normal. Exacto. Los bomberos combatieron el incendio que se empezó a dispersar por todo el tejado o el techo de la planta directamente encima del reactor expuesto, donde los niveles de radiación alcanzaban los 20.000 Roentgen, que es la unidad de medida de la radiación, por hora. Una dosis letal para un ser humano son 500. No manches. Y aquí estábamos hablando de 20.000. ¿Te imaginas? No, claro, güey. De hecho, en algún momento leía. Hay una revista de la UNAM muy interesante en donde establecía
que aproximadamente la contaminación de este tipo de material radioactivo en algunas partes de Chernobyl, como la de la pata de elefante, que más adelante yo creo que vas a hablar, era equivalente a hacerte 4 millones, Marlon, 4 millones de estas placas, ¿cómo se llaman? Las del Seguro Social, Pedrito. Las radiografías en un tiempo, en un lapso de media hora. Sí. Hacerte 4 millones de radiografías en media hora equivalía a la cantidad de radiación que se estaba contaminando los cuerpos de esa planta. Imagínate, güey, 4 millones. Porque no sé si has visto que en los seguros sociales establecen que específicamente en el departamento donde hacen estas placas, tienen como que señales específicas de que no deben de entrar personas. O sea, te las toman de alguna forma cuidando a la integridad del ser humano. Pero eran 4 millones, Marlon, 4 millones de radiografías equivalentes en media hora a la contaminación que estaban sufriendo estas personas ahí. Eso decía en aquella revista, ¿no? Bueno. Oye, aprovechando como dato, la bomba que dices se llama bomba de neutrones. Esa. Es una bomba que no está hecha para estructuras, simplemente contamina. Contaminar. Está diseñada maliciosamente para que produzca radiación y pues la gente que vive en esa zona o los enemigos o lo que sea, pues se enfermen. Es tan fuerte la radiación que la radiación te mata en minutos. Sí. Básicamente te quemas en vivo, sin que haya fuego. Te quemas. Sí. Entonces, bueno, te hablaba. Ese señor desconoce la magnitud del incendio, pero estás consciente que es grave. Combaten los incendios los bomberos en el tejado, directamente encima del reactor, cuyos niveles de radiación son de 20.000 Röntgen por hora, que son muy superiores a los 500 que ya necesitas. Matan a una persona. Recogen con sus manos trozos de grafito incandescente, sin saber que cada fragmento emite pues una cantidad de radiación mortal. Entonces, era gente que no les habían informado nada. Por desidia, por completa indiferencia o por malicia, no les dijeron nada. Los políticos tuvieron la culpa principal porque ellos tuvieron que haber dado la orden, informen que este incendio es de tal naturaleza. No lo hicieron. Esta pobre gente cumplió con su deber y son héroes porque pues apagaron el incendio a costa de sus vidas. Sí. Imagínate. No, está cabrón. Una cosa imperdonable. Sí. A las 12 de la madrugada, Víctor Buklanov, director de la central, recibe informes contradictorios. El dosímetro disponible tiene un límite máximo de 3,6 Röntgen por hora y marca, o sea, la maquinita marca fuera de escala. O sea, ya había rebasado los estándares que permitían medir y ya ni siquiera había una medición. Ya marcaba fuera de escala porque la cantidad de radiación era brutal. Era brutal y mortal. Bryukhanov concluyó erróneamente que la radiación era de 3,6 Röntgen, no de miles. O sea, como lo máximo que marcaba la maquinita eran 3,6 y decía fuera de escala, pues él dijo, bueno, la maquinita ya llega al límite. Es eso lo que me marca. La agujita dice 3,6. Y no, eran miles de unidades de radiación. A las 3:30 de la madrugada, Bryukhanov informa a Moscú que el reactor estaba intacto. O sea, fíjate. Mintieron. Esta evaluación errónea retrasó la respuesta adecuada durante horas cruciales. Como pensaron que todo marchaba bien, no proveyeron de inmediato las medidas necesarias para contener una catástrofe de esta naturaleza y las cosas siguieron normales, como si todo estuviera en orden. Sí. A las 5 de la madrugada los bomberos consiguieron controlar los incendios periféricos, pero el grafito dentro del reactor seguía ardiendo. Okay. Era imposible de apagarse con agua, porque era material radioactivo que produce incandescencia. Sí. Entonces no se puede apagar tan fácil con una manguera de bombero. Y eso producía más vapor. Pues échale agua a algo caliente, pues se evapora. Y si le echas agua a algo caliente que es radioactivo, el vapor va... De hecho, comentaste que el agua que estaba protegiendo ese reactor se hizo rápido vapor. Exacto. Del calor que comentaste, ¿no? Exacto. Y las aguas de los bomberos que echaban con sus mangueras, pues no apagaban nada, pero sí producían vapor de elementos radioactivos. Para irse ese humo que estaban ellos respirando, ya te das una idea. Me imagino que esos bomberos... Pues sí.
realmente. Entonces, a las 6 de la madrugada se establece un puesto de control en el búnker subterráneo de la central. Ok. Para entonces, varios bomberos y trabajadores ya mostraban síntomas claros de irradiación aguda. ¿Cuáles eran estos síntomas? Vómitos, sí, mareos, claro, quemaduras muy graves en la piel, así como llagas, que surgían sin ninguna causa aparente. Como te decía, no es que que se quemaran con el fuego, que tú te pasas la mano por una vela, por ejemplo, y ¡ay, no te quemas! Sí. Y se te hace la llaga, pero viste que era lumbre lo que te quemó ahí. Aquí no, de cuenta estaban normal, tú no veías nada, pero te estabas quemando, como si el calor viniera dentro de tu cuerpo. Increíble. No, sí. A las 7 de la madrugada, mientras los habitantes de Pripyat empezaban a despertar, porque era un sábado, y pues muchos a lo mejor era el sábado familiar, día de descanso, sí. Imagínate. Mientras la gente despertaba, el viento transportaba partículas radioactivas sobre la ciudad. Los niños que jugaban en los patios, pues respiraron todo este material. Respiraron radiación que superaba cientos de veces los niveles seguros. Y la gente como si nada seguía su día. Sí, porque dieron mal el informe, pues, Marlon. Exacto. Lo dieron con mentiras. Lo hubieran manejado como catástrofe. Pero mundial. Como te comentaba, era un tema político. Sí, sí, porque no se quería ver débiles. No quería mostrarse deficiente, negligente, y prefirió tapar todo. De hecho, voy a tocar ese tema más adelante. Porque voy a tocar esos, tuvieron que... Exacto. Voy a tocar algunos puntos, algunos esbozos de esa situación. Pero bueno, en el hospital de la ciudad de Pripyat, el hospital número 126, pues abrieron sus puertas para recibir a los primeros bomberos y trabajadores que comenzaban a llegar con síntomas graves de radiación. Los médicos que no tenían experiencia en accidentes radiológicos diagnosticaron quemaduras térmicas, o sea, por el calor del vapor, o envenenamiento químico, porque pues ya sabes, hay ácidos que te pueden quemar. Sí. Por ejemplo, el ácido muriático, el ácido... Sí. Los que si te cae un poquito te quema, es una quemadura química. Sí. Pensaron los médicos que era una quemadura química, que si bien es grave, no es tan grave como una quemadura radioactiva. Entonces diagnosticaron mal a estas pobres personas, héroes para mi modo de ver. ¿Qué pasa con la respuesta del gobierno? Bueno, a las 10 de la mañana del 27 de abril se reúne en Moscú el Comité Central del Partido Comunista. Boris Shverina, vicepresidente del Consejo de Ministros, es nombrado jefe de la Comisión Gubernamental para gestionar la crisis. Y se designó al académico Valery Legasov, experto en química nuclear, como asesor científico. Entonces, estas personas empiezan a investigar, empiezan a hacer un dictamen, empiezan a hacer pruebas técnicas a fin de descubrir qué había pasado. A las 12 ya de la tarde, la comisión llega a Pripyat. Legasov comprende inmediatamente la magnitud del desastre al ver el edificio destruido y medir los niveles de radiación. O sea, era un científico que sí sabía de lo que estábamos hablando, era un experto en química nuclear, y él se dio cuenta inmediatamente de la gravedad del problema. Porque era el indicado para saber eso. Era el indicado. Las autoridades locales, Hugo, siguiendo la tradición soviética de minimizar las malas noticias, habían mantenido a la población desinformada. La gente siguió su vida normal, creyeron que era un simple incendio y estaban respirando este humo. Estaban fuera de sus casas haciendo su vida. Un ambiente tóxico estaba ahí y no se dieron cuenta ni les dijeron nada. ¿No te parece criminal eso? Claro que sí. O sea, la omisión. Y sí, fíjate, es conocido. Digo, ahorita hablando a nivel mundial, cuando la Unión Soviética omite dar ese tipo de detalles al inicio de ese accidente, pero no lo había yo pensado o no tenía yo conocimiento que también había omitido dar la información dentro de la zona de Chernobyl, o sea, dentro de la comunidad que vivía muy, muy aledaña ahí. Exacto. Y ni siquiera les habían distribuido pastillas de yodo que podrían haber protegido contra los elementos radioactivos que ya habían inhalado. O sea, no les hicieron nada, ni les dijeron pónganse de máscara con filtros, o usen mascarilla, o saben que no salgan de sus... Nada. Dejaron que siguieran sus vidas normal, a conciencia de que estaba habiendo un problema grave. Una conducta bastante negligente y me atrevería a decir criminal.
Entonces, a las 14 horas ya, es decir, a las 2 de la tarde, Bien. finalmente se decide evacuar Pripyat. Altavoces en la ciudad anuncian: atención ciudadanos, por motivos de seguridad se realizará una evacuación temporal, lleven documentos, comida para 3 días y ropa esencial. Autobuses llegarán a sus edificios a las 14:30. Eso Era lo que se era voceaba. se escuchaba voceándose por la ciudad. La evacuación, que sí fue eficiente en su logística, transportó a 49,000 personas fuera de la ciudad en 1,100 autobuses en menos de 3 horas. Órale, qué rápido. Y se les decía que volverían en unos días a sus casas. Lo que no sabían Es que hasta el día es de que hoy. nunca iban a regresar a su casa. Exacto. Nunca Hasta el iban a día de regresar. hoy Dejaron- no van a regresar. ¿Y qué pasó? Pues como dijeron, bueno, ahorita en un rato regresamos, dejaron sus pertenencias, Sí. documentos, sus bienes más preciados, muchas cosas que eran valiosas, que nosotros como personas tenemos cosas que guardamos con cariño. Sí. Fotos, tenemos recuerdos de la familia, bueno, El Play, dejaron todo. la Exacto. PC Gamer. Sí. Bien. Entonces, ya no regresa ninguna de esas personas porque ese lugar, como sabemos, está al día de hoy sigue siendo Contaminado. un lugar que está remoto, no se permite tan fácil el acceso y sigue abandonado por la radiación. Ujú. El silencio informativo continuaba. La primera mención oficial del accidente en los medios soviéticos es una breve nota en la página 3 del periódico Pravda del 29 de abril, es decir, 3 días después. Y en la página 3. ¿Qué decía la nota? Ha ocurrido un accidente en la central nuclear de Chernobyl. Se están tomando medidas para eliminar las consecuencias. Se está ayudando a los afectados. Se ha creado una comisión gubernamental. No daba más información. Si tú lees la nota dices, bueno, pues sí, un accidente. Sí, pero no ¿de qué? le das importancia a la nota. Se están tomando medidas para eliminar las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Ujú, Se está ayudando a los afectados. ¿Afectados de qué? ujú. Se crea una comisión gubernamental. ¿Pero para qué? O sea, no daba ningún dato. Era una información completamente difusa. En ese tiempo, más bien durante esos instantes, el 27 y 29 de abril, más o menos en ese lapso, Sí. el mayor peligro inmediato era que el combustible fundido atravesara la base del reactor y alcanzara un tanque de agua, provocando una explosión de vapor que dispersaría aún más el material radioactivo. O peor, que el núcleo fundido provocara una reacción crítica. Para evitarlo, mineros eran reclutados para excavar un túnel bajo el reactor e instalar un sistema de refrigeración. Trabajaban en condiciones extremas, sin protección y recibiendo, obviamente, dosis masivas de radiación. Pobre gente, Los mineros. los mineros, escarbando ahí con pico y pala, sin más herramientas y exponiéndose a una radiación bestial. Versus qué Feo, ¿no? responsabilidad del gobierno, ¿no? Sí, exacto. Simultáneamente, se decidió detener el incendio de grafito arrojando materiales de helicópteros. Primero arena, arcilla para sofocar el fuego. Luego se arrojó plomo para absorber la radiación y boro para prevenir reacciones nucleares. Y dolomita para generar dióxido de carbono que desplazara al oxígeno. Los pilotos volaban directamente sobre el reactor abierto, en medio de columnas invisibles de radiación letal. Como te decía, Sí. la radiación no se ve. Es invisible, No, es un sí. enemigo invisible. Entonces ellos ni se daban cuenta, pero se estaban exponiendo a cantidades bestiales de radiación. Realizaron más de 1,800 vuelos arrojando más de 5,000 toneladas de materiales Chale. sobre ese reactor. ¿Que al final sí lo apagaron o no? Pues la temperatura del núcleo siguió subiendo. Los científicos temían que se conociera o que se derivara más bien una cuestión llamada síndrome de China. Es decir, que el combustible nuclear fundido pudiera atravesar el hormigón y alcanzar las aguas subterráneas, contaminando un área incalculable. O sea que la energía del reactor y Sí. los productos químicos permearan en la tierra hasta llegar a los mantos acuíferos, Sí. Y contaminar. contaminando ríos, lagos, ojos de agua, manantiales. Imagínate, si el problema era ya en Chernobyl, con eso, que el agua pues circula, pasa en los mantos acuíferos, se distribuye en otras ciudades Sí. más lejanas, el problema llegaría a otras regiones sí. de Ucrania, actual Ucrania, por ejemplo, llegarían a Kiev Ujú. o
incluso a más lejos. Entonces era un problema grave y ese era el miedo que tenían. Y aquí viene una de las historias más legendarias de la catástrofe de Chernobyl. A ver. Unos hombres y mujeres considerados también héroes y que han quedado como una insignia de la lucha por la supervivencia y un ejemplo para muchas personas. Me refiero a unas personas que se conocieron como los liquidadores. Órale, a ver. Para limpiar los escombros radioactivos del techo, era necesario construir un sarcófago. Entonces se desplegaron robots. Los niveles de radiación eran tan altos que los circuitos electrónicos fallaban en minutos. O sea, esos robots no funcionaban. Incluso los robots se dañaban, se despedazaban. Ajá. Porque se fundían los circuitos. Por La esa solución, radiación. ¿sí? ¿La solución cuál fue? Bueno, muy pragmática. Usar humanos. Jóvenes soldados, conocidos como biorobots, así les dijeron, Ajá. que eran enviados al techo en turnos de 90 segundos cada uno. El tiempo máximo antes de recibir una dosis letal. Versos. Estaban equipados solamente con trajes de plomo improvisados y arrojaban escombros radioactivos con palas. Eso hacían. Unos 3,000 liquidadores trabajaban en los tejados. Muchos, con el paso de los años, desarrollaron cáncer. Claro. Cáncer grave y pues muchos murieron de diversos cánceres. Sí. Se movilizaron aproximadamente 600,000 liquidadores en total. Muchos, ¿no? Sí. Incluyendo bomberos, soldados, mineros e incluso voluntarios civiles. Gente que dijo, yo soy un patriota, Sí. yo ayudo a mi sociedad y yo me lanzo a ayudar. Independientemente muchos. de que te puedas ¿Sí? enfermar de cáncer. ¿no? Fíjate que eso es una cuestión que sí destaca mucho de esa nación, en la ideología de los soviéticos. Como tenían el tema del comunismo, de todos para uno, Ujú. sí eran muy solidarios en esto. O sea, y al día de hoy, la gente de esas naciones son gente con una ideología muy enfocada a la ayuda mutua. Sí. Fue una de las razones por las que no los pudieron vencer en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero no es el tema. Ujú. Bueno, como te decía, se movilizó toda esta gente para poder hacer frente a la catástrofe. Y muchos de estas personas, obviamente, recibieron dosis letales. Letales, sí. ¿Cuál fue el coste humano? Entre los más afectados inmediatamente estuvieron los bomberos y los trabajadores presentes durante las primeras horas. Ujú. Vasily Ikatenko, de quien te había platicado en un principio, Sí. y sus compañeros son trasladados al hospital número 6 de Moscú. No los pudieron tener en el hospital de Pripyat porque sus condiciones eran gravísimas y no tenían los elementos Bien. ni material para poderles ayudar. Entonces los mueven a Moscú, que era la capital, porque tenía un área, el hospital de Moscú, especializada en radiología. Como te decía, los médicos de Pripyat no tenían experiencia en problemas de radiación Radiación. y tampoco los elementos o materiales. Ellos como tal no contaminaban. Mi duda es esta porque al momento, hace un rato manejaste una movilización masiva Ujú. del condado y de Pripyat, Claro. que los movilizaron en autobuses, una cantidad de miles de personas. Estas personas, cuando llegaban a los refugios o cuando llegaban a otros lares, ¿no contaminaban también? Sí podían contaminar, no porque ellos fueran radioactivos, sino porque estaban impregnados Ujú. de elementos radioactivos. La radiación lo que hace es que te atraviesa. Para entrar en el organismo. Entra en tu organismo, te hace un Sí, sí, sí. cagadero Sí. interno. Evidentemente eso Sí, te provoca, las células empiezan te a... provoca condiciones mortales. Prácticamente tus órganos se derriten y pues vienen los vómitos, viene el mareo. la sangre, las Desmayos. quemaduras. El calor viene de adentro hacia afuera. Se empieza tu piel a llenar de ampollas y prácticamente a Llagas. despedazarse, a caerse. Sí, bien. Pero sí, claro, si esas personas llevaban ropa, esta ropa Podría estaba estar contaminada. Sí. Ok. ¿Qué hicieron? Pues los lavaron, les hicieron un lavado a esas personas, a estos bomberos, para quitarles todos los elementos químicos radioactivos que estaban impregnados en su piel y en su ropa. Obviamente la ropa se la quitaron. Sí. Y fue así que los pudieron trasladar a Moscú. Porque pues trasladarlo con todo lo que llevaban era un riesgo. Pero ya bañados y con las medidas de seguridad sí podían moverlos hacia Moscú. Sí. Llegan a ese hospital y bueno, ahí se les trata. Sus cuerpos se empezaron a deteriorar muy rápido. La radiación destruyó sus órganos internos. Su piel se empezó a desprender.
Sus médulas óseas dejaron de producir células sanguíneas y sufrieron hemorragias internas masivas. Sí. Una muerte muy horrible. Ludmila Igatenko, esposa de Vasily, estaba embarazada de 6 meses. Vasily era el bombero que te platiqué. Sí, que... Ella engañó a los médicos para poder ver a su esposo moribundo. No les dijo que estaba embarazada, porque el protocolo marcaba que si una mujer estaba embarazada no podía acercarse a uno de sus enfermos. Y le decían los doctores, ya no es tu marido, es un objeto radioactivo. Con esa insensibilidad, diría, le comentaban que nos acercara. Ella lo cuidó sin importarle. Una mujer valiosa. Sí. Recibiendo dosis peligrosas de radiación. Pero el amor lo puede todo. Ella decidió ayudar a su marido y estar con él hasta el final de sus días. Vasily murió el 13 de mayo. Su cuerpo estaba tan radioactivo que es enterrado en un ataúd de zinc y sellado bajo una placa de hormigón en el cementerio de Milinstock de Moscú, junto a otros 27 primeros respondientes. Sí, primeros respondientes son los otros bomberos que fueron sus compañeros prácticamente. Y quienes recibieron todo el impacto de la radiación. Y el pico más alto de radiación, que fueron los primeros horas y minutos de la explosión. Así es. 2 meses después, Lyudmila da luz a una niña que muere a unas pocas horas por malformaciones cardíacas y cirrosis. Sí. La cirrosis es una enfermedad que prácticamente no existe en los recién nacidos, porque es que tengas el hígado ya muy gastado, como la gente que es alcohólica, por ejemplo. Esto era derivado de la radiación. La niña, el producto de su embarazo, sufrió daños porque ella decidió ayudar a su marido y estar con él. Akimov y Tupovnov, los operadores que intentaron refrigerar el reactor destruido, murieron tras 2 semanas de agonía por síndrome de radiación aguda. También ellos no soportaron. En total, 28 personas, entre bomberos y personal de la central, mueren en las primeras semanas por exposición directa a la radiación. Todos de una manera horrible, brutal y muy dolorosa. ¿Qué pasa después? Bueno, la autoridad correspondiente, en este caso el régimen soviético, decide tomar cartas hasta ese momento y dicen, ya, ahora sí tenemos que hacer algo porque eso se está saliendo de control. Y se les ocurre crear un sarcófago. Se escucha muy rimbombante, ¿no? El sarcófago. Sí, he escuchado el sarcófago. Es que literalmente es un sarcófago. La prioridad para contener la radiación era construir este sarcófago sobre los restos del reactor. 400,000 metros cúbicos de hormigón y 7,000 toneladas de estructura metálica fueron necesarios para poderlo construir. Sí. Los obreros trabajaban en condiciones extremas de radiación, con turnos limitados a minutos. Muchos de los liquidadores superaban sus límites de exposición anual en un solo día. O sea, todo lo que tú podías soportar de radiación en un año, ellos en un día lo superaban. Pues obviamente muchos de estos se enfermaron. Y tal vez no murieron al instante, pero sí murieron años después de brutales cánceres. El 30 de noviembre de 1986, apenas 7 meses después del accidente, el sarcófago fue terminado. Era una estructura masiva, pero construida apresuradamente, con una vida útil estimada de solo 20 o 30 años. Mucho menos de lo que tardaría el material radioactivo en ser seguro. Es un punto importante. Sí. ¿Y qué se hizo después? Bueno, una vez terminado el sarcófago, la política gubernamental se enfocó en aislar la ciudad y crearon la famosa y legendaria zona de exclusión. Ahora, origen de múltiples leyendas, inspiraciones en videojuegos, en películas. La zona de exclusión. ¿Qué es la zona de exclusión? Bueno, es un área de 30 kilómetros alrededor de la central. Esta área es la famosa zona de exclusión y para ello tuvieron que ser evacuadas 116,000 personas de 188 asentamientos. Posteriormente, la contaminación detectada obligó a evacuar a otros 230 asentamientos fuera de esta zona inicial, afectando a 300,000 personas más. Los evacuados
solo podían llevar lo esencial, como te platicaba. Cuando los movieron en camiones, le dijeron, es que van a regresar después. Y muchos ya no pudieron regresar. Abandonaron casas, pertenencias, fotografías familiares, mascotas. Ahí se quedó el perrito, el gatito. Todo. A su suerte. Se sacrificaron miles de animales domésticos para evitar que se propagaran por la contaminación. Es decir, pues, los perros se deambulan, se mueven, los gatos, entonces los mataron a todos para evitar que pues, alguien se los llevara y la radiación saliera de la zona. Las aldeas evacuadas quedaron sepultadas. Bulldozers derribaban casas y las enterraban, creando cementerios de pueblos enteros. Eso fue lo que pasó. Y esa zona se conoce actualmente todavía como zona de exclusión. Sí. No es una que también se le denomina como la zona fantasma, o sea, la ciudad fantasma. Sí, más rimbombantemente le dicen la zona fantasma, ya en la Vox Populi. Pero su nombre oficial es zona de exclusión. Es el nombre que las autoridades le dan y el nombre con el que se le conoce oficialmente esta área. Ya cada quien, algunos le dicen la ciudad fantasma, otros le dicen la ciudad radiactiva, etcétera. Hay muchos nombres, ya motes más bien. Sí. ¿Qué pasa con la contaminación de la ciudad? Bueno, pues este accidente liberó 400 veces más material radioactivo que la bomba de Hiroshima. La nube radioactiva viajó a Europa, detectándose en Suecia, en Finlandia, en Polonia, en Alemania y hasta en Reino Unido. Muchos. Bastantes países. Territorios fueron afectados. Sí, no, pues. Grave, ¿no? Decían unas notas que se contaminaba no solo el aire, no solo la vida silvestre, sino que también los suelos. Sí. O sea, como tal. Como te decía, el miedo mayor de los científicos que hicieron estudios era que la radiación se permeara al suelo y a los mantos acuíferos que están bajo la tierra. Esos ríos internos. Sí. Si la radiación llegaba a estos ríos, que recorren miles de kilómetros y llegan a muchos países, imagínate la gravedad de esta situación. Sí. Estaríamos hablando de gente que estaría tomando agua radioactiva en España, en muchas partes muy lejanas de Ucrania, pero que forman parte de Europa. Más rápido, ¿no? Claro, desde luego. Que era Rusia, en este caso, ¿no? Bielorrusia y así. Fíjate que también hay datos interesantes, si me permites, que establecen que mucha vida silvestre ha evolucionado al modo de poder vivir con radiación, como los árboles principalmente, porque ya hay árboles que ya dan el tono verde, el tono rojo florido de algunas plantas, y que se ha comprobado que han evolucionado para poder subsistir con esta radiación. Porque como tal ya las imágenes actuales no son como de cementerio, pues, o como de ciudad fantasma, ¿no? Claro. Ya hay cierta vida silvestre viva, pero a través de que las especies han evolucionado para poder vivir con ese tamaño de radiación. Sí, ha prosperado la vida silvestre, la vegetación. Sí. No ha sido salva de la radiación. Sí. Están irradiados, muchos árboles y plantas siguen irradiados. Pero sí, sobrevivieron muchos animales. Y ahorita la ciudad de Chernobyl, Pripyat, conocida ahora como zona de exclusión, es una ciudad que pareciera como de película posapocalíptica en la que la humanidad desaparece y la naturaleza recobra su territorio original. Entonces ya ves árboles en medio de una calle, de una carretera, ves pasar a un ciervo, a un zorro, ves lobos recorriendo las avenidas. Exactamente. Sí. De hecho, quedó en esa época de la Unión Soviética, o sea, los pósters, la propaganda, todo eso de esa época. De esa época, sí. Sí, ya no pudieron hacer más. No sé si sea un rumor o sea verdad, igual Pedro nos dice. También se ha señalado que hay tours, ¿no? O sea, que vas con debida protección. Hay tours, ahora sí hay tours, pero a ciertas áreas. Sí, no te vas a meter al reactor ahí. Hay lugares calientes que les llaman ellos, donde aún está prohibido el acceso. Uno de ellos es el hospital de Pripyat, porque en el sótano del hospital guardaron mucho material radioactivo de los primeros enfermos, de los bomberos. Ahí se quedaron sus trajes de bomberos, porque como te había platicado, para llevarlos a Moscú, no los podían llevar tal cual. Tenían que limpiarlos y prepararlos para transportarlos de manera segura. Los trajes de los bomberos, que están sumamente irradiados, están sepultados en el hospital, en el sótano. Al igual que otros materiales que también fueron materiales que les quitaron, como por ejemplo
las botas o las gasas con que los limpiaron. Todo eso quedó sepultado ahí y no está permitido bajo ninguna circunstancia que alguien vaya y se meta al sótano. Bien. Y así hay varias áreas. Hay otras que ya la radiación es de una manera permisible y tú puedes estar de manera segura, pero no creas que ahí permanentemente. Te dicen, puedes estar tanto tiempo, tantas horas puedes estar en esta área y pues tienes tú que respetarlas. Te dan incluso tu aparatito para que puedas tú ir midiendo y si ves que algo está muy... Ni te acerques. Sí. Bueno, bajo tu propio riesgo. Si eres muy tonto, pues vas a tocarlo, ¿no? Pero alguien con pues un poco de conciencia va a mantenerse al margen. De hecho, van con sus medidores de RATS. Ajá. Y con gente que sabe de la zona. Sí, hay tours con... Y de hecho, para poder... En la zona segura, pues. Sí, en la zona segura. Y además, para poder ir, no puedes ir solo. No es que ya me dejan accesar y ya yo ando libre. Siempre te asiste una persona que te va dando medidas de seguridad y que vigila que no te lleves nada, porque está prohibido tomar algo. Hay muchas cosas que están ahí abandonadas, juguetes. Sí, lo que comentabas, que dejaron todas las... Sí, fotografías. Y alguien que diga, no, pues para el recuerdo, para presumir en mi casa me llevo esto. Pues te vas a llevar a una cosa venenosa porque está irradiado y por tanto está prohibido tomar cosas y llevártelas. De hecho, toda tu ropa, eso te lo recomiendan cuando ya te vas de ahí, te dicen, esa ropa tiene usted que desecharla. Y preferentemente tienes que eliminar y ya no llevártela porque puede haber algún material en tus tenis, en tu ropa que se haya quedado y que a la postre te pueda generar un problema. Sí, ¿no? Entonces, es un tour riesgoso, ¿no? Te hacen firmar incluso una carta responsiva donde tú pues no haces responsable a estas personas de que lo que te pueda llegar a pasar a futuro. Es bajo tu propio riesgo. Hay que ser muy padre, sí, pero sí hay que tener cierta conciencia. Y verlo a la distancia, ¿no? De que no es un tour común, es un tour de riesgo. Una fotito en la pata de elefante. Ándale. Ahí agarrando el... Exacto. Aquí voy a entrar al tema peliagudo político, al encubrimiento que te estaba platicando en un principio. Sí. Y a la información pública que también se resguardó y que no se hizo del conocimiento de la población. El gobierno soviético inicialmente intentó encubrir la magnitud del desastre, como te había dicho. Y no fue hasta que los detectores de Suecia, a 1100 kilómetros de distancia, midieron niveles anormales de radiación y amenazaron con presentar una queja formal que la URSS admite que ha ocurrido un accidente serio hasta ese momento. Hasta que Suecia, otro país, le dice, oye, ¿qué onda? Aquí yo detecto presencia radioactiva fuerte y tú no dices nada y viene en tu territorio. ¿Qué pasa? Informa. Sí. Y es por la presión internacional que la Unión Soviética admite. ¿Saben qué? Sí, ha ocurrido un accidente serio. Si no hay esa presión, pues igual y si ni siquiera hubieran dicho nada por muchos meses o años, generando más problemas, más daño, tanto ambiental como a la población. O sea, fíjate cómo se ninguneó a la población, se le dio poca importancia a la gente. Vivir en un lugar radioactivo simplemente para tapar una fachada, una careta de ciudad futurística. Me parece muy irresponsable. Sí. La desinformación continuó durante varias semanas. El 1 de mayo, 5 días después del accidente, se celebraron los desfiles de Kiev mientras la nube radioactiva pasaba sobre la ciudad. No así, manches. A ese nivel. Es que querían minimizarlo. Claro. Querían minimizarlo, ¿no? Para no ser, pues hasta cierto punto... Escarnio público, internacional. Dar la imagen de potencia, porque en ese tiempo hay que recordar, la Unión Soviética era vista como la otra gran potencia del mundo. Competía en tecnología, en desarrollo y en otras cuestiones, en tema de armas también, obviamente, por la Guerra Fría, con Estados Unidos. Pues tenía que cuidar su imagen pública y prefirió sacrificar a su población antes de admitir que la había regado. Sí. Así, las cuestiones y las prioridades de esos gobiernos. Bueno, el 14 de mayo, 18 días después, Michael Gorbachev, también conocido, que era en ese entonces el secretario general del Partido Comunista, finalmente habló a la nación sobre Chernobyl, pero minimizó las consecuencias. O sea, ya el jefe de la cabeza de Estado del gobierno a nivel nacional de esta Unión Soviética ahora extinta dio declaraciones ya oficiales donde dijo sí, pasó esto, fue una explosión nuclear. No dijo que fue devastador. La minimizó. La minimizó.
Dijo, pero pues no pasa nada, ya lo solucionamos. Así. Ya echamos hormigón encima del Exacto, pero no solucionaron nada. Obviamente esto derivó en que ellos dieran la imagen de que estaban tomando cartas en el asunto y que sancionarían a los responsables. Entonces inician procedimientos judiciales contra las personas que participaron en las tomas de decisiones que generaron el problema, ¿no? La explosión. Y esto pasa entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 1987. Yo todavía ni nacía porque yo soy de diciembre, así que esto pasa todavía antes de mi nacimiento. Ajá. Se celebra el juicio en ese entonces contra los responsables directos. Se realizó en una casa de la cultura de Chernobyl dentro de la zona evacuada. 6 funcionarios fueron procesados. Víctor Bukianov, director de la central. Sí. Anatoly Diatlov, el ingeniero jefe adjunto, que fue el más responsable, de hecho, el principal, porque él fue el que dio la orden de que se quitaran las barras, de que se subiera la potencia, de que... Pero seguían vivos ellos todavía. Ellos seguían vivos. Sí, seguían vivos. No sé, o sea, no se contaminaron. Lo que pasa es que el área en la que estaban los controles era un área diseñada para tener cierta contención. Okay. O sea, estaban los científicos. O sea, no era así como al aire libre. Estaba diseñada esa área para que ellos pudieran seguir operando y pues tal. Entonces, okay. Sí sobrevivieron. Nikolai Fomin también fue otro de los procesados, que era ingeniero jefe. Boris Rogotskin, jefe de turno de la noche. Y Alexander Kovalenko, jefe del reactor número 4, que fue el que explotó. Y también Yuri Laushkin, inspector de la Comisión Estatal de Seguridad Nuclear. Todos ellos fueron procesados por estas cuestiones. Todos fueron declarados culpables por violar las normas de seguridad y por abusar de su poder. Diatlov, Bukianov y Fomin recibieron 10 años de prisión. Me parece poco, ¿eh? Sí. Los otros recibieron penas menores. Diatlov fue liberado tras cumplir 5 años, ya con la salud deteriorada por la radiación recibida, y murió en 1995 por insuficiencia cardíaca. Como te decía, estaban en un área protegida, sí, pero al final también la radiación, después de tanto tiempo, afectó, no en la misma medida que los que estuvieron en los primeros momentos, en la primera línea, pero al aire libre o directamente recibiendo la radiación, como los bomberos. Sin ningún equipo especial. Sin ningún equipo, sin ningún área protegida, diseñada. Ellos al final de cuentas estaban en su oficina de controles, y pues esa área sí estaba de alguna forma diseñada más o menos para poder soportar la radiación. Pero claro, después de tantas horas permeó y al final sí les afectó, aunque no murieron de inmediato, sino posiblemente ya después de muchos años su salud se empezó a ver mermada, como en el caso de ese señor que murió muchos años después. Hubo un señor que dijo la verdad de todo esto, un científico, y que derivado de publicitar el origen y el problema y todos los culpables especialmente de la catástrofe, fue perseguido y se le sometió a una vigilancia, a una persecución estatal a ese nivel. O sea, no querían que la información se filtrara y quien intentara hacerlo sería castigado. Pensé que ibas a decir que le habían dado menos condena a esta persona, por que lo habían premiado por haber dicho todo esto, pero entonces no, se le castigó. Querían mantener. Sí. Este señor era profesor y era principal asesor científico en la respuesta de Chernobyl. Grabó sus memorias en cintas de audio detallando los defectos del reactor RBMK y sus fallas institucionales que llevaron al desastre. Lo que te platiqué en un inicio, que tenía problemas de diseño, que el botón de apagado tenía un problema de diseño de origen, y todas esas cuestiones que fueron negligencias técnicas que al final tuvieron que ver con la explosión. El 26 de abril de 1988, exactamente 2 años después del accidente, Legasov se suicidó ahorcándose. Según sus cintas publicadas póstumamente expusieron muchas verdades que el sistema había intentado ocultar. Su muerte y sus revelaciones forzaron finalmente a las autoridades soviéticas a reconocer los defectos de diseño de los reactores nucleares RBMK, que eran los que se utilizaban, y a implementar modificaciones en los 16 reactores similares que seguían operando en toda la URSS. Había más reactores como esos. Dijeron, pues ahora hay que arreglarlos. Pero fue hasta ese momento, o sea,
Hasta que sucedió el accidente. Y hasta que todo salió a la luz internacionalmente. 2 años. Y este señor, pues según se suicidó, yo tengo serias dudas de que se haya suicidado o lo suicidaron. Lo desvivieron, como se dice, no lo sé. Sí. Tampoco hay mucha información al respecto, pero es sospechoso, ¿no? Sí, claro. Pues toda la información que manejaba. Lo hubiera apañado a Estados Unidos para... Sí, sus cintas que él grabó fueron las que dieron a la luz los problemas de diseño de estos reactores, de todo el sistema de enfriamiento, de seguridad de la planta. Y ya pusieron el ojo en un fallo de diseño que la URSS, pues sí, ahí se vio obligada ya a solucionar hasta ese momento. ¿Qué consecuencias trajo todos estos fenómenos? Y no fenómenos naturales, sino fenómenos técnicos de origen humano. Porque si bien la radiación es un fenómeno natural, la explosión nuclear que hubo ahí de la planta no es un fenómeno, es una causa humana. No se juntaron los elementos químicos solitos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el informe oficial de la ONU de 2005 reconoce directamente 50 muertes y estima que finalmente unas 4.000 personas podrían morir prematuramente por la radiación a lo largo de los años. Gente con secuelas de salud que se van generando con el paso del tiempo. La radiación es un enemigo, como te decía, silencioso y lento a veces, que te implanta ahí un tumorcillo y pues ya después revienta. Y muchos de estos fue por tema de que se expusieron a la radiación en Pripyat. Organizaciones como Greenpeace estiman hasta 200.000 muertes adicionales derivado de la radiación. Entre 1986 y el año 2000, más de 7.000 casos de cáncer de tiroides han sido diagnosticados en niños, adolescentes y de las regiones afectadas en esta parte. Sí, eso también lo leí, lo del cáncer de tiroides, que fue muy común. Es muy común en temas de radiación. Pero ¿por qué será malo? Es una glándula y es más susceptible de afectarle a la radiación como glándula. Y a la sangre también, ¿no? Porque a la sangre, a la médula ósea. Hay cáncer de médula ósea que también es muy común en temas de radiación. Sí. Sí. Lo que leía mucho. Y de páncreas. Es acerca del cáncer de esta glándula, pero sí de la sangre, porque era según la primera capa. Exacto. La piel, o sea, y entraba por la sangre y que transportaba células. Y un cagadero, pues, lo que hacía la radiación. Efectivamente. Y pues fue una cantidad de gentes que se enfermaron de esto bastante importante. Esa enfermedad que te decía de cáncer de tiroides no es común en niños. Es muy rara. Entonces, una cantidad tan grande de niños enfermos de cáncer de tiroides no es para nada algo normal. Es un tema que seguramente se deriva de la radiación. Ahí sí. Porque te comento, no es común ese tipo de cáncer en niños. Sí. De manera natural. Los liquidadores, que fueron estos héroes que sacrificaron pues, su integridad en pro de ayudar a su ciudad, sufrieron muchos problemas de salud también, especialmente cataratas, leucemia, que ya es mortal, cáncer en la sangre. Es lo que te decía después del cáncer. Y otros tipos de cánceres y trastornos cardiovasculares también en el corazón. Un estudio de 2016 encontró que los hijos de los liquidadores tienen 7 veces más mutaciones genéticas que la población en general. Chale. Imagínate el problemón que trajo todo esto. ¿Y cuántos liquidadores fueron en total? Mencionaste un montón, ¿no? Sí, de personas muchísimos. Que intentaron. Muchos liquidadores y pues, sus hijos ahora sufren las consecuencias, genéticamente hablando. Sí. ¿Cuál fue el legado ambiental, Hugo? 38 años después de Chernobyl sigue el tema de la radiación vigente. Chernobyl sigue emitiendo radiación. Algunas zonas no serán habitables por 20.000 años. 20.000 años. Exacto. Yo había leído, bueno, pero no era de las zonas específicamente donde está la planta. Hay algunas que según iban a ser en 180 años, sí, ¿no? Como las te que decía, son muy... hay áreas que no recibieron tanta radiación y que pues puedes ir. Pero de todas maneras, casi 2 siglos para poder evitar por un error humano. Sí. Es bastante muchísimo. importante. Es un precio que se está pagando muy caro. Sí, pero claro, las zonas que sí se vieron afectadas en un grado predominante o la superior, zona de esa parte, pues, exclusión, ¿no? 20.000 años para que pueda estar segura, para que pueda alguien estar ahí sin preocuparse de que le vaya a dar una radiación mortal. Es mucho.
La zona de exclusión, Hugo, inicialmente vista como un desastre ecológico, se ha convertido paradójicamente en un refugio para la vida salvaje, que es de lo que estabas tú narrando y platicábamos, que ya se veían animales y que la naturaleza estaba cobrando tu espacio. Y esto por la ausencia humana, que pues, al ya no haber personas que obstruyan el desarrollo de los animales, pues estos ya encuentran un espacio perfecto para poderse desarrollar y reproducirse. Y pues es común ver ahí lobos, osos, bisontes, linces y más de 200 especies de aves que ya prosperan. Sin embargo, estudios muestran efectos persistentes de radiación en estas criaturas. Pájaros con cerebros más pequeños, insectos con malformaciones, plantas con anomalias genéticas que pues no son seguras de consumir. Y especialmente los hongos han desarrollado capacidades únicas para utilizar la radiación en su metabolismo, acumulando melanina que convierte la radiación en energía química. O sea, estos sí se han adaptado por completo, se han fusionado así a la perfección con la radiación, de tal forma que la consumen en su comida. Hongos radioactivos. Evolucionaron a la forma fungis. Sí, exactamente. La vegetación está lentamente enterrando los materiales contaminados, reduciendo los niveles externos de radiación, pero incorporando radionúclidos al ciclo biológico, es decir, rasgos radioactivos que pueden quedar ahí en las plantas y que pues los animalitos que viven en esa zona están consumiendo. Entonces, esos animales que son tal vez herbívoros, pues consumen plantas radioactivas y es un ciclo ahí de consumir material radioactivo. Pues especialmente delicado. Quien en su sano juicio te va a querer comer a un jabalí de esa área. No. ¿Te comerías a un jabalí de Chernobyl? Carne exportada de Chernobyl. Irradiada. Una mutaracha. Tú, Pedrito, te comerías un jabalí exportado de Chernobyl. Picaña de res de Chernobyl. ¿Cuál fue el legado político de esto? Chernobyl erosionó la confianza pública en el gobierno soviético. La gestión de la crisis, el secretismo y las mentiras oficiales demostraron las debilidades del sistema. Gorbachov posteriormente declaró que Chernobyl quizás fue mi política de la perestroika que generó el colapso de la Unión Soviética. O sea, tan grave fue lo de Chernobyl que a los ojos de muchos, incluido el propio Gorbachov, generó el declive de este país, conocido como la Unión Soviética, que a la postre se fragmentó en un montón de países, que pues ahora está Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Letonia, Estonia, bueno, todo. Y aquí viene uno de los rasgos más emblemáticos de Chernobyl por su impacto en la cultura popular. El fenómeno de Chernobyl, Hugo, que fue una catástrofe que no se puede menospreciar de ninguna manera, es importante tenerlo en cuenta, es algo muy delicado, trajo toda una nueva tendencia cultural en la fascinación por la radiación y la energía nuclear. Y ha permeado a la cultura popular, a la cultura de masas, de tal manera que se han creado muchas obras, tanto cinematográficas como en el tema literario y la música, y especialmente en los videojuegos, que es muy común de ver. Por ejemplo, hay una obra cumbre emblemática y muy importante y recomendada para los insólitos que se llama Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Esa obra le llevó a esta señora, escritora, a ganar el Nobel de Literatura. Es una laureada con el Nobel gracias a esta obra que permite tener una visión cruda y real de lo que vivió esa gente. Ella recabó testimonios directos de las personas que vivieron en el área, en la región de Pripyat, de los familiares de las víctimas, de las viudas de muchos de estos liquidadores, de muchos de estos bomberos y de personas que su vida se vio afectada para siempre por la explosión nuclear en Chernobyl. Una obra con una crudeza, Hugo, con una pesadez emocional grande, te deprime leerla. Es impresionante lo que te transmite. Te la recomiendo. De hecho, la tengo ahí, igual te enseño el libro al finalizar la sesión. Pero es una obra
que realmente está recomendada para todos los insólitos que quieran empaparse más de la increíble y fascinante y trágica historia de Chernobyl y la explosión nuclear. Pero no solo se queda ahí toda esa cuestión cultural. Justamente derivado de la obra de esta señora, de Voces de Chernobyl, HBO produjo la serie Chernobyl, que ganó varios premios por lo que sé. Es una serie, de hecho, de una calidad de estética y guionística importante. Creo que ganó premios también dentro de su ámbito de las series. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En el mundo de los videojuegos, amigo, es la creme de la creme. O sea, series de juegos emblemáticas se han inspirado y han bebido a cantidades grandes de Chernobyl. Te puedo citar algunos. Fallout, que también tiene su serie, por cierto, en Max Prime, bebe de Chernobyl. Si bien no en el tema del fenómeno de la explosión de la planta, porque Fallout más se enfoca en una guerra, en la caída de las bombas, sí se enfoca en la ambientación. Es muy común para los insólitos que son fanáticos de los videojuegos, si han jugado la serie de Fallout, que el personaje, que siempre es un superviviente de un refugio, sale y encuentra una ciudad fantasma. Se ve toda la ciudad pues abandonada. Y si tú comparas fotos de Pripyat con lo que se ve en el juego, y está calcado, o sea, es un ambiente que se siente. Pero si quieres un juego que sí se enfoque en el fenómeno de Chernobyl derivado de la explosión de la planta, hay una franquicia que sí lo abunda. Me refiero a la serie Stalker, que por cierto, estoy jugando Stalker 2. Actualmente me estoy ocupando de jugar Stalker 2. Y ¿qué te puedo decir, Huguiño? Es una chulada. Está muy difícil de jugar porque los enemigos son muy duros y pues te matan de un solo one-shoteado. Creo que también Pedro lo está jugando. Sí, también. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Bueno, ya lo acabé, dice. Ya lo terminé. No, sí está difícil, ¿verdad? Difícil. Sí, está muy difícil. Yo llevo como 118 muertes porque te va contando. Le llaman el Dark Souls de los shooters. Porque está difícil. Perro. Sí. Y es un juegazo. La ambientación, pues de hecho está ambientado en Pripyat. Se habla en el juego de la zona de exclusión. Se habla de todo esto. Digo, ahí sí bebe mucho de la historia. Yo pensé que ibas a decir de la ambientación, que claro, va a un tono más terrorífico de Silent Hill, que es como una zona también que está aislada, ¿no? O sea, sí, aunque Silent Hill nunca toca nada de cuestiones radioactivas ni nada. Derivadas de temas nucleares. Silent Hill va a entrar con una cuestión psicológica y una introspección del personaje. Sí. Pero sí, yo te diría como ejemplos, Fallout. Podría ser también Metro Exodus. Claro. Metro Exodus, sí. La serie Metro, de hecho, los creadores de la compañía de Metro, que se llama 4A Games, ellos fueron personas que trabajaron en el estudio de Stalker. Salieron y crearon su propio estudio y crearon Metro. Ese también bebe mucho y otras entregas, no me viene a la mente, pero es muy recurrido en el mundo de los videojuegos el tema de catástrofes nucleares, ciudades fantasmas, etcétera. Incluso me atrevería a decir que videojuegos más conocidos como The Last of Us, que tiene también su serie, que pues, los personajes recorren una ciudad fantasma donde la vegetación ha cobrado otra vez su territorio. No sé si jugaste The Last of Us, pues es muy común que vas por ciudades llenas de árboles y enredaderas. Y ven hasta jirafas en la universidad, en una de los episodios del juego, donde los animalitos pues ya andan recorriendo las áreas que antes eran áreas urbanas. Sí. Y eso también bebe mucho del tema de Pripyat, porque eso se ve en Pripyat. Como te decía, es normal ir ahí y ver ahí pasar un ciervo, pasar lobos, ver a unos jabalís. Por ejemplo, también en la película de Soy Leyenda pasa eso muy... También. Sí, en Soy Leyenda. De cómo la naturaleza pues se apropia de la ciudad. Exacto. Sí. Y en fin, Hugo, ha sido un impacto cultural importante el que ha dado este tema de Chernobyl, de la catástrofe nuclear, la radiación y el mundo del átomo. La fantasía del átomo. Un tiempo en el que se pensaba que era el futuro y ahora más bien se ve como un peligro. Ya no ve la gente con buenos ojos la energía nuclear. Antes se veía como el futuro, ahora la gente le tiene miedo. Entonces ha dejado un paradigma importante en la historia humana. Y eso nos lleva al futuro. En el año 2016, a 30 años del accidente, se completó el nuevo confinamiento seguro. Una estructura de 36,000 toneladas deslizada sobre el sarcófago original, diseñada para contener la radiación durante 100 años. Esto es,
Encima del sarcófago inicial construido para 20 años o 30 de duración, que te había platicado, de manera improvisada, ya hicieron otro sarcófago. Que le llaman el segundo sarcófago. Tipo muñeca matrioshka. O sea, encima de uno pones el otro. Y este es más grande, más resistente, más avanzado. Y se garantiza que puede proteger de la radiación durante 100 años más. Todo esto es encima de lo que quedó del núcleo. Así es. Fisurado, ¿no? El núcleo fisurado. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué hay en el sarcófago? Es como que la gran incógnita. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Por qué lo tienen que tener encerrado? ¿Por qué tiene que estar resguardado con tanta protección, con tantas placas metálicas, con tantos materiales que previenen la radiación? Bueno, adentro del sarcófago están los vestigios de lo que fue el núcleo del reactor. Y se formó ahí una ruina, por así decirlo, llamada la pata del elefante o pata de elefante. Básicamente es el reactor, el núcleo reactor ya fundido. Todos los metales que lo componían se derritieron, se fundieron y se generó una especie de relieve, de metal enterrado en la tierra, grandísimo, que adquirió por el calor y por el fundimiento de estos materiales la forma de una pata de elefante. Por eso se solidificó y se hizo como forma de pata de elefante, por eso se le llamó la pata. Y ese es el material más radioactivo del mundo. Sí. Es una cosa que si te acercas y lo tocas, olvídate, ya no vas a regresar a ver una luz más. Te puedes morir en ese momento porque la radiación ahí es brutal. O sea, ni media hora durarías estando metido en ese lugar, al lado de la pata de elefante. De hecho, su nombre técnico es glorio. Y es como una lava. O sea, realmente es una lava que se solidificó. Metales fundidos. Sí. Y está guardada ahí. Pero no solo está guardada este material, que es considerado, como te decía, el material más peligroso del mundo, sino que también ahí se guardaron palas, pedazos de metal de la explosión. Como que ahí juntaron todas las piezas que componían la planta, el reactor, que salieron por los aires cuando explotó y que pues estaban desperdigados, y esas cosas emiten radiación ionizante. Entonces tuvieron que juntarlas todas, estas pobres personas llamadas liquidadores, en un solo lugar donde se tuvieran acumuladas para que no peligraran otras áreas, y ahí metieron todo. Y se da cuenta que es como un bote de basura gigante. Ahí metieron palas, pedazos del reactor, láminas, material mobiliario, ropa, todo esto, desperdicios que no podían ser guardados en ningún otro lugar por la radiación, se dejan ahí y se resguardan en esta famosa estructura llamada el sarcófago. Eso está metido ahí. Sí, y lo más increíble, pues, es la pata de elefante, que es un mito. Deberíamos ir a la pata de elefante. Y se dice que mucha gente, pues ya más de conspiraciones, que no habrá ahí, o sea, que habrá algún tipo de criatura mutada ya por la radiación metida ahí. Que haya evolucionado. Ratas gigantes, mutantes. De hecho, creo que sí han tomado fotos, ¿no? Al corio, o sea, con cámaras hay especiales. Fotos, han entrado personas, de hecho. Se dañan, creo, las cámaras. Sí, no pueden estar mucho tiempo. Y de hecho, el sarcófago está diseñado con pasillos. O sea, porque gente entra. Tienen ahí sensores de radiación. Lo tienen monitoreado. No creas que es nada más. Así encerramos. No, está monitoreado 24/7. Y hay eventualmente pruebas de rutina donde van científicos, obviamente. Ya con trajes súper bien preparados y con las precauciones debidas a checar que todo vaya bien, que no haya fisuras, que no haya algún espacio que esté liberando radiación a la atmósfera. Está muy vigilado. Pero claro, vienen por periodos de tiempo muy cortitos y tienen un protocolo de no estar mucho tiempo ahí, porque incluso su ropa se puede, con la propia radiación se puede agrietar, se puede disolver, y pues, tu vida correría un peligro grandísimo. Y así, la zona sigue siendo un lugar inhabitable para humanos, y posiblemente esto será así durante muchos años, milenios, muchos se atreven a decir. El plutonio 239 tiene una vida media de 24,000 años. Nada más. Y es uno de los elementos que predominan en esa área, y especialmente en lo que es el sarcófago. Hay mucho plutonio de que pues su vida útil como material radioactivo sigue emitiendo radiación ionizante, rayos gamma, por 24,000 años. Bueno, ahí vamos 36. Pues haz la cuenta, ya no queda tanto. No, es una cantidad de tiempo grandísima. Pripyat permanece como una ciudad fantasma al día de hoy. Un monumento al momento en que la tecnología nuclear escapó del control humano. Sí, fue un momento de mucha conciencia. Es lo que se dice, o sea, conciencia mundial para el uso de este tipo de energías
radioactivas, de estos elementos radioactivos. Y pues bueno, Hugo, Ajá. de esta manera, ese día fatídico, 26 de abril de 1986, Sí. a la 1 hora con 23 minutos y 40 segundos, en el reactor número 4, en la ciudad de Pripyat, pasó un momento que dividió el tiempo en un antes y un después. No solo directamente para los afectados, sino para la conciencia global sobre el poder y las responsabilidades de la era nuclear. Y esto, amigos, fue el episodio sobre la catástrofe de Chernobyl o el apocalipsis nuclear de Chernobyl. ¿Qué te pareció? No, interesante. De hecho, tengo aquí unas notitas. A ver. De entrada considero, notas de conclusión, que todo esto recae en una cuestión meramente de un accidente humano. Así es. ¿No? Pero también tiene que ver con el diseño defectuoso que también deriva de un humano. Posteriormente, la falta de pruebas para cualquier tipo de accidente que pudiera tener los núcleos de estos reactores. No estaban preparados, ¿no? Decías lo del botón, que tenía grafito, estaba totalmente mal. Había un diseño ese sistema de origen. El sistema de enfriamiento también no era bueno. La responsabilidad de los técnicos que operaban la planta. Básicamente el error humano al cambiar al grupo con más experiencia para poder desarrollar esta prueba. Así es. A cambiar a uno con menos experiencia, ¿no? La personalidad de la persona del jefe, que le llamamos tirano, honestamente, quizás otra persona más precavida, otra persona más profesional y otra persona quizás hasta con más miedo. Y con más experiencia. Con miedo para poder evitar decir, ya no vamos a continuar. No estamos manejando elementos químicos ordinarios, ¿no? Estamos manejando elementos químicos demasiado dañinos para el ambiente. Y pues en consecuencia todos estos elementos, en algún momento escuché, hay un libro muy bueno, voy a darte el nombre para ver si lo podemos poner acá abajo, en donde se establece cada cuánto se puede existir un accidente aéreo, en donde él señala que vincula que siempre hay un error humano, un error mecánico, la base también, los que están en los aeropuertos, no me acuerdo cómo se llaman, operadores, que se tienen que vincular muchos factores para que se dé un accidente aéreo. Así es. Pero principalmente el error humano es el que predomina. Yo creo que aquí igual se vincularon muchos factores, pero sobre todo el error humano fue como la piedra angular para que llegara a este tipo de accidentes que hoy en día nos tienen consecuencias por miles de años hacia adelante. Un impacto no solo en la vida de las personas que habitaban en Pripyat, que tuvieron que abandonar su ciudad. Imagínate lo duro, dejar tu casa que te costó construirla. No, y que les decían, se van a ir 3 días. Sí, y dejar todos tus bienes, tal vez fotos de personas que amas, recuerdos, tu terreno, todo lo que es tu vida, dejarlo y no volver a él es duro. Esta gente vivió algo muy duro. Y no solo eso, sino después las secuelas de salud de la gente que vivía ahí, que por la negligencia del gobierno. Porque una cosa es la negligencia para la explosión. Sí. Efectivamente, todo lo que dices y que se ha narrado evidencia que hubo un error humano grave desde los diseños propios del sistema de seguridad, de enfriamiento y todo esto. El botón que tenía errores de diseño, etcétera. Hasta el error de los técnicos que esa fatídica noche operaron la planta y generaron que el problema escalara más. Pero no se queda ahí el error. El error también entra a cuando ya las autoridades más elevadas decidieron guardar silencio y prefirieron que esa gente se expusiera a toda esa radiación sin darse cuenta, a esos vapores tóxicos. No les avisaron, no les dieron máscaras, no les dieron pastillas para evitar el daño radioactivo. Eso también es un error grave y no diría que es un error, ya ni siquiera hablo de un error, yo creo que ahí ya es dolo, porque ya sabían el problema. Una cosa es los técnicos que por su ignorancia, su falta de experiencia y su falta de pericia generaran el problema, y otra cosa es que el gobierno con saña y con dolo y con mala intención se guarda las cosas a sabiendas de que eso es peligroso para la población. Eso sí es grave, eso sí es criminal. Entonces eso es otra cosa. Y bueno, el impacto cultural ahí está, muy, muy importante.
cómo ha permeado en el cine. Esas películas, por ejemplo, de no salen mutantes, como la de las colinas tienen ojos. No sé si la has llegado a ver. Sí, también. Donde hacían pruebas nucleares y llegan unas personas y ahí la gente que habita son completamente mutados, deformes. Sí. También hay otra, ¿no? Mucho en eso. Hay otra de terror. Algo de unas. Pues ha de ser esa, en el desierto, ¿no? En el desierto, que hacían pruebas de, sí, que se de bombas nucleares. A agarrar a los protagonistas y se los llevan como a un pueblo fantasma. Ajá. Donde hacían pruebas. Sí. Y toda la gente que se quedó en ese pueblo, pues mutó y son como especie de caníbales. Sí. Bebe mucho de la situación de Chernobyl y de cómo la radiación te puede cambiar, te puede mutar. Y también digo la sátira de los Simpsons, ¿no? Que siempre señalan los Simpsons, los pescados con tres ojos. Todo eso, ¿no? La barrita verde. Ajá, que Homero que siempre trae el plutonio, ¿no? El plutonio, que se lleva al espacio y creo que salva a Homero, ¿no? Hay un capítulo en el que lo usan para tapar una puerta o algo así. Bloquear una puerta, creo que sí. ¿Sí? Sí, no me acuerdo de qué trata el capítulo, pero están como en el espacio y él pone la barra esta para sellar la puerta, como para trabarla. Ok. Y en fin, después la barra se hace famosa y le toman fotos. La barra es la heroína, ¿no? Y le dan un recorrido por la ciudad en el carro presidencial. Al inicio, en el intro, cuando se saca la barra y la tira y la agarra Bart en el intro. Ajá. También ahí sale la barrita de plutonio. Sí, es todo un impacto cultural grande, desde las caricaturas, pasando por el cine, especialmente en los videojuegos. Y bueno, Chernobyl es legendario por eso, es insólito porque fue un acontecimiento nunca antes visto, terrorífico, bastante grave, y pues es eso, amigo, es eso el tema, el impacto que puede dejar el hombre por su mala praxis, por su mal proceder, y no solo nos impacta a nosotros, sino a los seres indefensos como animalitos que pues no tienen nada que... ellos no son responsables de nada y podemos generar daños a esos animales, al ambiente y a futuras generaciones, que es lo más delicado. Todos estos herederos de Chernobyl, esos niños que nacieron ya con problemas de salud porque sus padres se expusieron a estas cantidades de radiación brutales, es de pensar y de reflexionar bastante. De cómo dejamos huella, no buena, sino mala, a futuras generaciones y el impacto que dejamos a nuestro paso en este mundo. La contaminación, el daño ambiental. Muchas reflexiones me lleva. De hecho, bueno, pero primero, antes que nada, Marlon, el libro se llama Volar sin miedo. Es de Virgin Despentes. Habla sobre las fobias que tienen las personas, que muchas veces las desarrollan por las cuestiones cinematográficas, por las cuestiones de noticias amarillistas sobre los aviones, que habla sobre todas las experiencias que se tienen que vivir y que establece cuando, el porcentaje es de millones de personas que vuelan diariamente. Para que tú entres en esa probabilidad es muy, muy devastadora, ¿no? Pero tú lo manejas siempre, uno lo quiere manejar como que es muy posible. Que ahorita ha estado sucediendo mucho, ¿no? Los accidentes, pero es muy remota. Entonces este libro te va llevando de la mano para que tú empieces a tener confianza y a ganarle terreno a la fobia para poder volar en aviones. Se llama Volar sin miedo. Y la otra cosa que te iba a decir es que también hay una película que a veces llama un poco la atención sobre una mujer que, no sé, hacen contacto extraterrestres con unos seres como pulpos. No sé si lo has visto, que hacen como señales. Y no sé si te acuerdas que ellos entran siempre con un traje especial, precisamente porque no saben si hay material radioactivo. La llegada se llama, ¿no? La llegada, exacto, sí. The Arrival, ¿no? Se llama en inglés. Bueno, ellos entran y que en una ocasión ella se quita el traje. Para poder hablar con estos o los octopus, ¿no? Les llamaban, ¿no? Bueno, y ahí como les digan, de que tenían tentáculos. Pero bueno, en una ocasión yo le platicaba pues a mi esposa que ese pudo haber sido el error más grande en este caso de la doctora, porque en realidad, homologado a Chernobyl, los bomberos cuando llegan, fue su error llegar sin el material correspondiente, ¿cómo se llama? El uniforme correspondiente para poder enfrentar esa amenaza. Ella se lo quita. Ya posteriormente pues la bajan, la bañan y todo esto, pero sí le explican y le dicen que no se debió haber quitado porque ya después ella lo hace sin el... Sí, claro.
porque no sabemos, vienen de otro universo, de otra tierra, ¿no? Es la historia que se cuenta en el The Arrival. Incluso podrían tener no solo algo de radioactividad, sino alguna especie de bacteria o partícula o virus. Contaminación diversa. Sí, entonces esa partecita decía, no, esa parte es seria porque como que la regañan pues a ella. Y digo, no, pues sí, claro, entrar a un lugar sin tener esa protección, pues ya estás sacrificando tu vida. O arriesgándola. Pero también ellos, por ser como fueron llamados como primeros respondientes, los llamaron bajo de que era un incendio en la planta. Sí, realmente no conocían la magnitud del problema. Nada. Ellos por eso ya cuando después fueron los liquidadores, a ellos sí se les dio su traje de plomo. Un traje de plomo improvisado, que tampoco era gran cosa. Sí, que pues sus hijos, ¿no? Decían que muchos de sus hijos. Y muchos se murieron inmediatamente días después o años después. Y al final tampoco estuvieron a salvo, aunque les dieran esos trajes. Y es que la cantidad de radiación era superior. 20.000 Ronengens. Sí, o sea, no es una radiación normal. No, para nada. Ya una dosis letal son 500 en una persona, pues ya métele 20.000, es imposible que sobreviva. Supera el 300% más. Por eso los bomberos murieron y murieron brutalmente. Ellos fueron, creo yo, los verdaderos mártires porque apagaron el incendio, evitaron que el humo se siguiera disipando, ese humo del incendio. Sí. Y para mí son héroes, y al igual que los liquidadores, son gente de valor, de aplaudir porque sacrificaron sus vidas. Ya para ese entonces los liquidadores estaban conscientes de todo. Sí. Pues por eso sabían que tenían que llevar plomo porque era radioactividad lo que estaban adquiriendo, contra lo que estaban peleando. Sí. Y aún así dijeron, yo ayudo. Sí. Yo me fajo el cinturón y voy a ayudar porque yo soy un patriota, yo quiero a mi ciudad, etc. Eso es respetable, admirable y aplaudible. Sí. Y son héroes. Y hay que recordarlos como lo que son, como héroes. De hecho, tienen un monumento por allá. Sí, de los bomberos. Y hombres jóvenes, además, no eran adultos grandes. Así es. Y de hecho, el libro de Voces de Chernobyl, la escritora entrevista a los primeros respondientes, a las mujeres de los primeros respondientes. Exactamente. Y eran bomberos. Todos se murieron casi. Sí, ese libro, Insólitos, recomendado. Sí. Voces de Chernobyl, si quieren profundizar en esta historia tan trágica, en los testimonios de las personas que vivieron y para contarlo, nunca mejor dicho, las familias, las viudas, los hijos, los nietos de esos héroes. Y es una obra que no tiene desperdicio, de hecho es una obra de un nivel literario tan alto que le debió un Nobel. Es una persona con un Nobel, esta autora, derivada de esta obra. Así que si la pueden leer, recomendada. Si la llegan a ver en su librería favorita o la consiguen gratis o se las prestan, no lo duden, está recomendada. Sí. También vean la serie Chernobyl en HBO, está muy buena. De hecho, habla de esto que hemos narrado, ya desde un aspecto cinematográfico, claro. Y pues si pueden jugar Stalker o Fallout, recomendado, amigos, está muy bueno. Van a sentirse que están ahí, van a poder explorar la zona de exclusión, porque el juego está diseñado de tal forma que es una réplica de la zona de exclusión. La ciudad de Pripyat sale en el juego, entonces tú puedes ahí recorrer de manera virtual los rincones tan secretos, tan místicos y enigmáticos de esa ciudad fantasma que ha inspirado tantas cosas. Bien. Uy, yo no sé si queda algo más que agregar o algún comentario que hacer, palabras a nuestros insólitos sobre esta temática. Pues ya ahorita ya manifesté las conclusiones. Pedrito, ¿algo que quieras? ¿Todo bien? Pues no, amigo, todo excelente tema. Muy bien desarrollado desde sus antecedentes hasta las conclusiones. Sí. Bien. Gracias. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Les recordamos que si es ocasional y están viendo en este momento nuestro episodio, nuestro podcast, y les gusta el contenido, pues suscríbanse. Aquí aparecerá abajo nosotros el link para suscribirse. Los invitamos a compartir nuestro contenido. Como hemos dicho en otras ocasiones, estamos muy comprometidos en traerles contenido de calidad, bien investigado, que abunde en la cultura, en el conocimiento de las cosas, historias increíbles, historias insólitas, historias que han impactado en la historia de la humanidad, en el futuro del hombre como especie. Y esa es nuestra garantía, amigos, que siempre podrán tener algo que va a enriquecerlos y que va a entretenerlos. Es la idea. Y les agradecemos la atención. Y se despide de ustedes la Ciudad de lo Insólito. Nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos.